365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...20 de abril, promesa 110. Tu historia está sostenida por un amor que no falla. El Salmo 89, versos del 1 al 4, en la Nueva Traducción Viviente dice: Siempre cantaré acerca del amor inagotable del Señor. Jóvenes y ancianos oirán de tu fidelidad. Tu amor inagotable durará para siempre. Tu fidelidad es tan perdurable como los cielos, dijo el Señor. Hice un pacto con David, mi siervo escogido. Le hice este juramento: estableceré a tus descendientes como reyes para siempre. Se sentarán en tu trono desde ahora y hasta la eternidad. En la Biblia el mensaje, estos mismos versos dice: tu amor, Dios, es mi canción y la cantaré. Siempre contaré a todos lo fiel que eres. Nunca dejaré de contar la historia de tu amor, cómo construiste el cosmos y garantizaste todo lo que hay en él. Tu amor ha sido el cimiento de nuestra vida. Tu fidelidad ha sido el techo que protege nuestro mundo. Dios no solo nos ama, Él sostiene nuestra historia con un pacto que no se rompe. Él es el Dios que no nos falla. El amor de Dios no es una emoción, es un fundamento. Y este salmo es de Etán, el Ezraíta. Él escribió este salmo en uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. Él había sido derrotado. La corona parecía haber caído. Y sin embargo, ahí está él, cantando. Ilógico, ¿verdad? Pero él no cantaba porque todo estuviera bien. Él cantaba porque recordaba quién era Dios. En hebreo, amor inagotable, y ya lo he dicho, significa eset. Y es una de las palabras más ricas del idioma bíblico. No tiene una traducción perfecta, pero significa amor leal, amor de pacto, amor que no se va, aunque tenga razones para irse. Eset no es una emoción, es un compromiso. Eset es el amor de alguien que se ató a ti y no tiene intención de soltarse. El único suelo que no tiembla es el amor de Dios. El problema no es que Él deje de sostenerte, es que muchas veces nosotros construimos nuestra vida sobre algo que no es Él. Es como construir una casa sobre la arena, sobre emociones, sobre personas, sobre logros. Todo parece firme hasta que llega una tormenta. Pero cuando nuestra base es Dios, la tormenta no nos va a destruir, solo revela en quién estás parado. Y Dios no solo te ama, Dios te incluye en su historia. Dios habla de un pacto con David. En la cultura bíblica, un pacto era algo irreversible. Era un contrato que no dependía de las circunstancias. No tenía una cláusula de escape. David no fue perfecto. Nosotros sabemos que David falló, David cayó, David pecó. David hizo muchas cosas malas. Pero Dios no anuló su pacto sobre David. La palabra hebrea para escogido es bachar, elegido con propósito, seleccionado deliberadamente. No fue un accidente, no fue suerte. Dios vio a David y dijo: este es. Y cuando Dios te escoge, Él te garantiza. Dios no construye promesas sobre nuestra perfección, sino sobre su fidelidad. Porque si fuera por perfección, todos estaríamos descalificados, porque perfectos no somos, sino que Dios va trabajando en nosotros, nos va perfeccionando, dice Filipenses capítulo 1, verso 6. Y si Dios basara su fidelidad en nuestra constancia, ya te había soltado. Pero como la basa en su naturaleza, en su fidelidad, Él sigue sosteniéndonos. De repente hoy, alguien necesita escuchar esto. Tu historia no se cancela en base a tus errores. Tu historia la sigue escribiendo Dios porque Él es fiel.
Aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel. Su fidelidad es tan firme como el cielo. La Biblia dice, tu fidelidad es tan perdurable como los cielos. En el pensamiento hebreo, el cielo representaba lo más estable, lo más constante, lo que nadie podía mover. Era la referencia de permanencia. Y Dios está diciendo, así como ves el cielo firme cada mañana, cuando tú te despiertas, así es la fidelidad de Dios contigo. La Biblia, el mensaje, lo dice de una forma increíble que se me quedó grabada. Tu fidelidad ha sido el techo que protege nuestro mundo. Hay cosas que no se han derrumbado en tu vida, no porque todo esté bien, sino porque Dios ha estado sosteniendo cosas que tú no ves. Y eso es la fidelidad real de Dios, no la que celebra cuando todo está bien, la que trabaja en silencio cuando tú no la percibes. A veces tú te preguntas, ¿pero por qué sigo aquí? ¿Cómo no se ha destruido todo? ¿Cómo sigo avanzando después de todo lo que viví? Y la respuesta es una sola, porque hay un pacto sobre tu vida, porque tú hiciste un pacto con Dios. Tú no estás en esta tierra por suerte, porque eres un superpoderoso. Estás siendo sostenido por la fidelidad de Dios que trabaja incluso cuando tú y yo no la percibimos. El amor de Dios construyó el cosmos y garantizó todo lo que hay en él, incluida tu historia, incluido tu nombre. Hoy no solo escuches esta promesa, hoy vive esta promesa. Haz memoria, recuerda momentos específicos donde Dios fue fiel contigo. Escríbelos, porque eso fortalece la fe más que cualquier sermón que tú puedas escuchar. Haz memoria, recuerda la fidelidad de Dios y deja de basar tu identidad en tu rendimiento, porque tu valor no viene de lo que tú logras, ni siquiera de lo que tú haces, viene de a quién le perteneces. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Aunque no entiendas el proceso, confía en el pacto que tienes con el Señor. Así que no estamos sostenidos por lo que sentimos, sino estamos sostenidos por lo que Dios nos prometió. Así que repite conmigo, hoy decido creer que Dios es fiel y que su amor me sostiene y que mi historia está segura en sus manos. Quizás hoy tú sientes que estás en una etapa donde todo parece incierto, pero quiero que sepas algo. Aunque tu mundo se esté moviendo, el pacto de Dios sobre tu vida no se ha movido ni un milímetro. Es como cuando estás en un avión en turbulencia. Todo se mueve, todo vibra, todo parece inestable, pero el avión no se cae porque hay una estructura que lo sostiene. Ahora, esa estructura es Dios. Ahora, quiero contarte algo muy personal. Hubo una temporada en mi vida en la que dejé de liderar. El enemigo sembró una mentira muy específica en mí. De repente tú ya no vuelves a liderar. De repente eso no es para ti. Quizá nunca lo fue. Y yo lo creí por un tiempo. No lo decía en voz alta, pero lo sentía. No lograba despegar en el liderazgo. Y en silencio empecé a hacer las paces con la idea de que quizás Dios me había llamado para algo, pero ya no. Hasta que una vez, hace muchos años, viajé a Colombia a un retiro espiritual y alguien leyó en voz alta un versículo que yo nunca antes en mi vida había escuchado. Romanos 11:29. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y algo en mi interior se quebró, hizo clic. Eso no era casualidad, ¿eh? Dios me estaba diciendo algo muy claro. Aunque tú quieras renunciar, aunque tú pienses que el llamado de Dios no es para ti, tú no lo puedes devolver, porque yo ya te llamé y eso es irrevocable. Yo no acepto tu carta de renuncia, tú eres mía. Y yo solamente pude decir, Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu forma tan increíble en cómo me sostienes, aun cuando yo siento que todo mi mundo se cae en pedazos. Este mismo verso de Romanos 11:29 en la Biblia, el mensaje dice, los dones y el llamado de Dios están totalmente garantizados. Nunca se cancelan, nunca se anulan. Así que lo que Dios prometió sobre tu vida, no hay error tuyo que lo borre. El Esed de Dios es el techo que ha estado sobre ti todo este tiempo. Su fidelidad
Ora conmigo y dile: Dios, hoy reconozco que muchas veces he dudado de tu fidelidad. Cuando las cosas no salían como yo esperaba, renegaba, me molestaba. Pero hoy quiero volver a tu verdad. Tu amor no cambia, tu pacto sigue firme, tú no aceptas mis cartas de renuncia, tu fidelidad es la que sostiene mi vida. Aunque yo no lo vea, tú estás obrando. Ayúdame a construir sobre ti, a confiar en ti cuando no entiendo nada, a recordar que mi historia está en tus manos y que en tus manos mi historia está segura. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por tu fidelidad que es activa en mi vida, porque siempre nos sostienes y nuestra historia está sostenida en ese amor tan grande que nunca nos falla. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Josué capítulo 21, verso 1, hasta el capítulo 22, verso 20. Lucas capítulo 20, versos del 1 al 26. El Salmo 89, versos del 1 al 13. Y Proverbios capítulo 13, versos del 15 al 16. Y ahora te invito a que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, te abroches los cinturones, te pongas sus lentes de la fe, porque hoy comenzamos nuestra carrera por estos 110K. Y comenzamos en 3, 2, 1, adelante. Josué capítulo 21, verso 1. Entonces los líderes de las tribus de Leví fueron a consultar un asunto con el sacerdote Eleazar, con Josué hijo de Nun y con los líderes de las otras tribus de Israel. Se presentaron ante ellos en Silo, en la tierra de Canaán, y dijeron: el Señor le ordenó a Moisés que nos diera ciudades donde vivir y pastizales para nuestros animales. Así que por orden del Señor, el pueblo de Israel, de sus propias porciones de tierra, les dio a los levitas las siguientes ciudades como pastizales. A los descendientes de Aarón, que eran miembros del clan coatita dentro de la tribu de Leví, se les entregaron 13 ciudades, que en un principio habían sido asignadas a la tribu de Judá, de Simeón y de Benjamín. A las otras familias del clan coatita se le entregaron 10 ciudades de las tribus de Efraín y de Dan y de la media tribu de Manasés. Al clan de Gersón se le entregaron 13 ciudades de las tribus de Isaacar, de Aser y de Neftalí, y de la media tribu de Manasés que está en Basán. Al clan de Merari se le entregaron 12 ciudades de las tribus de Rubén, de Gad y de Zabulón. Así que los israelitas obedecieron la orden que el Señor le había dado a Moisés y les asignaron a los levitas esas ciudades con pastizales por medio de un sorteo sagrado. Los israelitas les dieron las siguientes ciudades de las tribus de Judá y de Simeón a los descendientes de Aarón, que eran miembros del clan coatita dentro de la tribu de Leví, porque ellos fueron los primeros en salir sorteados. Recibieron Kiriat Arba, también llamada Hebrón, en la zona montañosa de Judá, junto con los pastizales que la rodeaban. Arba era un antepasado de Anac, pero los campos abiertos en las afueras de la ciudad y de las aldeas vecinas se le dieron como posesión a Caleb, hijo de Jefone. Las siguientes ciudades con sus pastizales se le entregaron a los descendientes del sacerdote Aarón: Hebrón, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente; Libna, Jatir, Estemoa, Olón, Debir, Aín, Juta y Bet-Semes, 9 ciudades de parte de esas dos tribus. De la tribu de Benjamín se le dieron a los sacerdotes las siguientes ciudades junto con sus pastizales: Gabaón, Geba, Anatot, Almont, 4 ciudades. Así que a los sacerdotes de los descendientes de Aarón se les dieron un total de 13 ciudades con sus pastizales. Al resto del clan coatita de la tribu de Leví se le asignaron las siguientes ciudades con sus pastizales de la tribu de Efraín: Siquem, en la zona montañosa de Efraín, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente; Geser, Kipsaim, Betorón, 4 ciudades. De la tribu de Dan se le asignaron a los sacerdotes las siguientes ciudades con sus pastizales: El Teque, Gibetón, Ajalón y Gat Rimón, 4 ciudades. La media tribu de Manasés les entregó a los sacerdotes las siguientes ciudades con sus pastizales: Tanac
y Gat Rimón, 2 ciudades, así que el resto del clan coatita se le asignaron un total de 10 ciudades con sus pastizales. Los descendientes de Gersón, otro clan dentro de la tribu de Leví, recibieron de parte de la media tribu de Manasés las siguientes ciudades con sus pastizales: Golán, en Basán, una ciudad de refugio para los que matan a otra persona por accidente, y Betsera, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Quisión, Daberat, Jarmut y En-Gamín, 4 ciudades. De la tribu de Aser recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Miseal, Abdón, Elcat, Rehob, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Sedes, en Galilea, una ciudad de refugio para los que matan a otra persona por accidente; Jamot, Dor y Cartán, 3 ciudades. Así que al clan de Gersón se le asignaron un total de 13 ciudades con sus pastizales. Al resto de los levitas, al clan de Merari, se le dieron de parte de la tribu de Zabulón las siguientes ciudades con sus pastizales: Jocneam, Carta, Dimna y Naal, 4 ciudades. De la tribu de Rubén recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Beser, Jaasa, Tademot, Mefat, 4 ciudades. De la tribu de Gad recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Ramot, en Galat, una ciudad de refugio para los que matan a otra persona por accidente; Mahanaín, Esbón y Jazer, 4 ciudades. Así que al clan de Merari se le asignaron un total de 12 ciudades. En su totalidad, a los levitas se le entregaron 48 ciudades con pastizales dentro del territorio israelita. Cada una de esas ciudades tenía pastizales a su alrededor. Así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados, y los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente, porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que él había dicho se hizo realidad. Marca este verso 45. Josué, capítulo 22. Entonces Josué convocó a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad, a la media tribu de Manasés y les dijo: Ustedes hicieron lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó y obedecieron cada orden que yo les di durante todo este tiempo. No abandonaron a otras tribus, se aseguraron de obedecer los mandatos del Señor su Dios hasta el día de hoy. Y ahora el Señor su Dios les ha dado descanso a las otras tribus, tal como se lo prometió. Así que vuelvan a su hogar, a la tierra que Moisés, el siervo del Señor, les dio como posesión al oriente del río Jordán. Pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a Él, sírvanlo con todo el corazón y con toda el alma. Entonces Josué los bendijo y los despidió, y ellos volvieron a sus hogares. A la media tribu de Manasés, Moisés le había dado la tierra de Basán, al oriente del río Jordán, y a la otra mitad de la tribu se le entregó la tierra del occidente del Jordán. Cuando Josué los bendijo y los despidió, les dijo: vuelvan a sus hogares con toda la riqueza que tomaron de sus enemigos, las numerosas manadas de animales, la plata, el oro, el bronce y el hierro, y la enorme cantidad de ropa. Compartan el botín con sus parientes. Entonces los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés dejaron el resto del pueblo de Israel en Silo, en la tierra de Canaán, y emprendieron el viaje de regreso a su propia tierra de Galaad, el territorio que les pertenecía de acuerdo con el mandato que el Señor le había dado por medio de Moisés. Sin embargo, mientras todavía estaban en Canaán, los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés se detuvieron al llegar a un lugar llamado Gelilot, cerca del río Jordán, para construir un altar grande e imponente.
Entonces el resto de Israel oyó que los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés habían construido un altar en Gelilot, a orillas de la tierra de Canaán, al lado occidental del río Jordán. Entonces toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y se preparó para salir a la guerra contra ellos. Pero antes enviaron una delegación a cargo de Finés, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con toda la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. La delegación estaba formada por 10 líderes de Israel. Cada uno pertenecía a una de las 10 tribus y era cabeza de su familia dentro de los clanes de Israel. Cuando llegaron a la tierra de Galaad, les dijeron a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés: toda la comunidad del Señor exige saber por qué ustedes están traicionando al Dios de Israel. ¿Cómo pudieron apartarse del Señor y construir un altar en rebeldía contra Él? ¿Acaso no fue suficiente el pecado que cometimos en Peor? Hasta el día de hoy no estamos completamente limpios de ese pecado, incluso desde la plaga que azotó a toda la comunidad del Señor. Y ahora ustedes le dan la espalda al Señor. Si ustedes se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con todos nosotros. Si necesitan el altar porque la tierra de ustedes es impura, entonces únanse a nosotros en la tierra del Señor, donde se muestra el tabernáculo del Señor, y compartan nuestra tierra, pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros al construir un altar diferente del altar único y el verdadero Señor nuestro Dios. ¿Acaso no cayó el enojo divino sobre toda la comunidad de Israel cuando Acán, un miembro del clan de Zera, pecó al robar las cosas que habían sido apartadas para el Señor? Él no fue el único que murió a causa de su pecado. Estos pasajes cierran la fase de la repartición de la tierra prometida, pero lo que parecía un simple trámite geográfico encierra profundas lecciones. Lo primero es que los levitas no recibieron una porción de la tierra como las otras tribus y ahora son ubicados en las 48 ciudades distribuidas por todo Israel. Este detalle es clave. Dios ubicó a sus siervos entre el pueblo, no en un lugar apartado. La presencia de los levitas era un recordatorio constante. ¿De qué? De que la adoración y la instrucción, también con la justicia, deben estar al alcance de todos. Dios no te da un territorio sin darte una misión dentro de él. Así que si tú estás en un lugar, tienes una misión dada por Dios en ese lugar. La asignación no era un privilegio decorativo, sino era una responsabilidad espiritual. Así como hoy, cada llamado ministerial no es para estar en un pedestal, sino para estar entre las personas enseñando, para estar entre las personas intercediendo, para estar entre las personas guiando. Aquí hay una verdad poderosa. La herencia de los levitas era el mismo Señor. Nos lo dice Josué capítulo 13, verso 33. En un mundo donde se mide el éxito por lo que nosotros poseemos, este es un llamado radical. En Josué capítulo 22, las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés regresan a su tierra y lo hacen con una misión cumplida. Ellos ayudaron a conquistar la tierra prometida para sus hermanos, tal como lo habían prometido. Antes de partir, Josué los bendice y les recuerda. Josué 22:5. Pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor, su Dios, anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a Él y sírvanlo con todo el corazón y con toda el alma. ¿De qué les está hablando aquí? De la fidelidad, de amar a Dios con todo el corazón. Y entonces ellos hacen algo inesperado. Construyen un altar cerca al Jordán. Esto desata una crisis. Las otras tribus creen que están levantando un altar rival, lo que en ese contexto equivaldría a una apostasía, que ellos estaban haciendo algo extraño, algo que Dios no había pedido. Y es que el altar que tú levantes puede unir o dividir. Todo depende de la intención de tu corazón. La sospecha era tan fuerte de que las tribus estaban listas para ir a una guerra civil, pero antes de levantar la espada, ellos levantaron la voz.
enviaron una delegación para hablar. Y cuando escucharon la razón del altar, que era solo un testimonio visual de la unidad espiritual, la paz nuevamente fue restaurada. Y yo les digo, en este momento ese es un llamado urgente a nuestra generación. En tiempos de división, donde las diferencias doctrinales, las diferencias culturales pueden generar muros entre nosotros, la comunicación con humildad puede ser ese puente que sane. Y yo recibo constantemente muchos mensajes. ¿Cuál es tu religión? Invítame a tu iglesia. Si tú tienes un grupo o de repente tú estás hablando mal en contra de mi religión, en contra de lo que yo creo, yo solamente me dedico a leer la Biblia y a explicarte las cosas que entiendo de la lectura de la Biblia. En ningún momento quiero contender con tu creencia, tampoco quiero ir en contra de ninguna religión. Yo solamente enseño la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios para mí, es toda la verdad. La suma de la palabra de Dios es nuestra verdad. Así que para mí todo lo que está en la Biblia es válido para mi día de hoy. Yo me puedo ver en el espejo de la Biblia. Dios me libre de señalar, de juzgar o de pensarme superior a alguien porque tengo la verdad. Para nada. Que el Espíritu Santo nos hable a todos. Ustedes se dan cuenta de que hay momentos en los cuales Dios me confronta, me quebranta y me está hablando mientras voy leyendo la Biblia. Y yo creo que así como lo hace conmigo, también de muchas formas te habla, te instruye, te exhorta, te confronta y tú también sientes qué es lo que Dios dice a tu vida. Pero a cada uno de nosotros Dios nos habla de distintas maneras. Lo que para mí puede haber sido una reprimenda o una corrección en el libro de Proverbios, a ti puede haber sido una sanidad, un milagro en el libro de Lucas, y para otras personas puede haber sido una corrección en el libro de Josué. Es distinto. Dios habla de distintas maneras porque cada uno de nosotros vive distintas situaciones y está manejando cada uno su propia prueba. Así que dejemos que Dios nos hable y que siempre la Biblia sea un motivo de unión para nosotros. Nunca de discusión, nunca de señalarnos, nunca de que tú digas, pero lo que está haciendo esta persona está mal. Deja que Dios les hable a esas personas en su tiempo y que Dios se los muestre a ellas, así como te lo mostró a ti en algún momento. Yo creo que todos hemos sido llamados a hablar de nuestra fe, a compartir lo que Dios está haciendo en nosotros y así somos edificados. Dios te puso en un lugar para actuar desde ese lugar. Así como los levitas fueron puestos en las ciudades específicas, si tú estás en tu trabajo, en una familia, en una comunidad, en redes sociales, tienes siempre un propósito eterno. No estás ahí de casualidad, no estás aquí en la tierra de relleno. Dios te trajo con un propósito. Si tú no te has muerto todavía, es porque Dios aún no ha cumplido su propósito en tu vida. La obediencia no se mide por el ruido que haces, sino por lo que edificas después de una batalla. Así que ora esta semana por cada espacio en el que habitas y pregunta, ¿estoy edificando un altar de testimonio o solo estoy ocupando un lugar por posición? Y quiero decirte algo más, no temas ser malinterpretado si caminas con integridad. Las tribus del este fueron juzgadas antes de ser escuchadas, pero ellos no atacaron ni se justificaron apresuradamente. Se mantuvieron firmes en su intención y hablaron con claridad. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Haz lo correcto. Aunque tengas que explicarlo después, Dios te respalda cuando tu intención honra su nombre. Si Dios te ha dado una visión o una forma de servir que otros no comprenden aún, no te detengas. Permanece en la verdad y cuando llegue el momento, habla, pero habla desde la paz y no a la defensiva. Y por último, no confundas altar con ego. El altar que edificaron no era para sacrificios, sino para recordar la unidad espiritual. Muchos hoy levantan altares en redes sociales, altares en plataformas, altares en ministerios. Pero si tu altar no apunta a Dios, se convierten en monumentos al ego.
Un altar verdadero es como una señal de emergencia. No señala a quien la puso, sino a quien puede ayudarte. Yo te pregunto, ¿tus obras reflejan tu nombre o el de Cristo? Y esto me recuerda tanto la historia cuando saqué mi primer libro, 365 con Dios, y decidí regalarlo a través de descargas y yo lo enviaba por correo a cada persona que me escribía, porque mi motivación era que todos conozcan a Dios de cerca. Y muchos me dijeron, pero debiste venderlo, aunque sea $1. ¿Cuántas descargas logró tu libro? Y yo le dije, más de 100,000 descargas. Y me dijeron, ahora tendrías $100,000 si me hubieras hecho caso y hubieras tenido mentalidad de abundancia, mentalidad de riqueza. ¿Y sabes qué? No tuve los $100,000, pero tuve de seguro 100,000 oraciones. 100,000 oraciones de gratitud de todas las personas a las que le regalé mi primer libro. Y esa fue mi primera siembra a Dios. Y ¿sabes qué? Nosotros no necesitamos un púlpito para hacer altar. Solo un corazón dispuesto y una motivación correcta. Ora conmigo. Señor, hoy reconozco que tú me has dado una porción de tierra, una misión que cumplir, un altar que construir con mi vida. No quiero levantar estructuras vacías, sino testimonios vivos que apunten a ti. Ayúdame a no temer ser malinterpretado cuando camino en integridad, que cada acción mía sea un reflejo de tu verdad, de tu unidad, y que todo lo que yo haga te dé la gloria a ti. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 20, verso 1. Cierto día, mientras Jesús enseñaba a la gente y predicaba la buena noticia en el templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Primero, déjenme hacerles una pregunta, les respondió él. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Y ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la gente nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era un profeta. Entonces, finalmente contestaron que no sabían. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús se dirigió nuevamente a la gente y les contó la siguiente historia. Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a los agricultores arrendatarios, se mudó a vivir a otro país por varios años. Llegando el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores atacaron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Así que el dueño envió a otro siervo, pero a este también lo insultaron, le dieron una paliza y lo despacharon con las manos vacías. Entonces envió a un tercer hombre, a quien lastimaron y echaron a patadas. ¿Qué haré?, se preguntó el dueño. Ya sé, enviaré a mi querido hijo. Sin duda, a él lo respetarán. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad. Matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo arrestaron fuera del viñedo y lo asesinaron. ¿Qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¡Qué terrible que suceda algo así!, protestaron los oyentes. Jesús los miró y les dijo, entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Todo el que tropiece con esta piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Los maestros de la ley religiosa y principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese mismo momento, porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran agricultores malvados, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Esperando su oportunidad, los líderes mandaron espías que se hicieron pasar por hombres sinceros. Trataban de hacer que Jesús dijera algo que pudieran informar al gobernador de Roma para que lo arrestara. Maestro, le dijeron, sabemos que dices y enseñas lo que es correcto.
y no te dejas influir por lo que piensan otros. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora, dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Y Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo, muéstrenme una moneda romana. ¿A quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Así que no pudieron atraparlo por lo que decía en público, en cambio quedaron asombrados de su respuesta y se callaron. Este pasaje ocurre en los días finales del ministerio terrenal de Jesús, ya en Jerusalén, en medio de la tensión creciente de los líderes religiosos. Versos del 1 al 8 le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? La palabra griega para autoridad aquí es exousia, que implica con qué derecho legítimo. Jesús no solo tenía poder, tenía un derecho divino, legítimo, de parte de Dios, y por eso él hacía lo que hacía. Los líderes no buscaban verdad, ellos buscaban razones para desacreditarlo. Y Jesús, con sabiduría divina, les responde con una contrapregunta sobre Juan el Bautista, dejándolos atrapados en su hipocresía. Cuando alguien te cuestione con malicia, no le respondas con argumentos, respóndele con integridad, con tu estilo de vida. No pierdas el tiempo justificando tu llamado ante quienes no buscan comprensión, sino control. La autoridad que Dios te da no necesita defensa, necesita coherencia. Y luego, en los versos del 20 al 26, los fariseos y los herodianos se unen, una alianza extraña, para tenderle una trampa política. Le presentan una moneda a Jesús, una moneda romana, con la imagen del César. Si Jesús dice que no hay que pagar impuestos, lo acusan ante Roma. Y si dice que sí, lo acusan ante el pueblo judío. Pero Jesús responde con una sabiduría eterna. En el verso 25 dice, entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. La moneda tenía la imagen del César, por lo tanto, le pertenecía. Tú tienes la imagen de Dios, por lo tanto, le perteneces a Dios. Es lo que nos dice la Biblia en Génesis capítulo 1, verso 26. Tú y yo hemos sido hechos a imagen y a semejanza de Dios. La moneda llevaba el rostro del emperador, pero tu alma y la mía llevan el rostro de nuestro Creador. ¿Qué consejo te puedo dar yo con respecto a este pasaje? Lo primero, no te rebajes a debatir con quien solo quiere destruir. Jesús no cayó en provocaciones. Tú tampoco caigas en ellas. Él sabía cuándo hablar, cuándo dejar evidencia a sus opositores y con mucha sabiduría, nunca con furia. Por ejemplo, en redes sociales, no todo lo que te comentan vale la pena responder. Lo que debes hacer tú es siempre identificar el espíritu que está detrás de esa pregunta. Si te están hablando con sarcasmo o te preguntan con humildad. A veces es mejor bloquear por paz mental. Hay algo que yo siempre hago antes de responder alguna pregunta o algún ataque. Yo digo, ¿me están preguntando con intención de aprender? ¿O me están preguntando con intención de atacarme? Lo que yo vaya a decir, ¿glorifica a Dios o solo me justifico? Y por último, ¿así respondería Jesús o estoy respondiendo yo y me he bajado de la cruz para responder? Ahora, Jesús usó una moneda para hablar de pertenencia. Así como el denario llevaba el rostro del César, tú llevas la imagen de Dios en cada célula de tu ser. El mundo quiere ponerte sellos de identidad como una moneda, ¿sí? Como el éxito, la belleza, la productividad. Pero tu valor no está en el metal, tampoco está en el dinero, sino en la imagen que portas. Tu mayor valor está en quién te diseñó, no en lo que el mundo te etiqueta. Salmo 89. Siempre cantaré acerca del amor inagotable del Señor. Jóvenes y ancianos oirán de tu fidelidad. Tu amor inagotable durará para siempre. Tu fidelidad es tan perdurable como los cielos.
Dijo el Señor: hice un pacto con David, mi siervo escogido. Le hice este juramento: estableceré a tus descendientes como reyes para siempre. Se sentarán en tu trono desde ahora y hasta la eternidad. Todo el cielo alabará tus grandes maravillas, Señor. Multitudes de ángeles te alabarán por tu fidelidad. Pues, ¿quién se compara con el Señor en todo el cielo? ¿Qué ángel poderosísimo se asemeja en algo al Señor? Los poderes angélicos más altos quedan en reverencia ante Dios con temor. Él es mucho más imponente que todos los que rodean su trono. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, oh Señor? Eres completamente fiel. Gobiernas los océanos, dominas las olas embravecidas por la tormenta, aplastas el gran monstruo marino, dispersas a tus enemigos con tu brazo poderoso. Los cielos te pertenecen y la tierra también. Todo lo que hay en el mundo es tuyo. Tú lo creaste todo. Creaste el norte y el sur, el monte Tabor y el monte Hermón. Alaban tu nombre. Poderoso es tu brazo, fuerte es tu mano derecha se levanta en alto con gloriosa fuerza. Este Salmo 89 es escrito por Etán, el Ezraíta, un sabio músico levita. La Biblia nos habla de él en Primera de Reyes, capítulo 4, verso 31. Es uno de los salmos más largos y también más profundos del libro de los Salmos. Estos primeros 13 versículos son una exaltación majestuosa a la fidelidad, al poder y a la soberanía de Dios. En un tiempo donde Israel probablemente enfrentaba crisis o el aparente silencio de Dios, el salmista decide empezar por lo eterno, la fidelidad de Dios. No las circunstancias del hombre, la fidelidad de Dios. Y es que la fidelidad de Dios es más antigua que tus problemas. ¿Qué es lo que nos dice el verso 1 y 2? Cantaré por siempre del amor inagotable del Señor. Entonces, el salmista usa esta palabra hebrea que se traduce en el amor leal de Dios, en la misericordia, el pacto firme de Dios. No es un amor emocional, sino es un compromiso eterno de Dios hacia su pueblo. El verso 3 y 4 nos dice Dios: hice un pacto con David, mi siervo. Y nos recuerda el pacto. Aun cuando todo tambalea, la promesa de Dios no caduca. Cuando tú no entiendas lo que ves, aférrate siempre a lo que Dios te dijo. Por eso constantemente les voy diciendo: hagan listas de promesas, apunten las cosas que Dios les dice a ustedes, márquenlas en su Biblia. Versos del 5 al 7 nos hablan sobre los cielos que alaban las maravillas de Dios. Y aquí Etán nos da una visión celestial. Los mismos cielos reconocen la majestad de Dios. Versos 8 y 9 les dice: tú gobiernas el océano agitado. El océano representaba ese caos, lo indomable, y el salmista declara: Dios lo gobierna con una palabra. ¿Y qué es lo que nos recuerda? Que aun cuando las olas emocionales, financieras o familiares parezcan fuera de control, el Dios que gobierna el mar también gobierna las tormentas de tu vida. Tu vida puede estar agitada, pero si Jesús es tu capitán, no te hundirás. Entonces, recuerda lo que Dios ya hizo en tu vida. Etán, el salmista, no comienza con su tristeza, comienza con el recuerdo. Porque recordar es una forma de profetizarle esperanza a tu vida. Haz una lista de intervenciones pasadas de Dios en tu vida y recuérdala en los días grises. Y después adora, incluso antes de entender. Este salmo nos enseña que la adoración no es una reacción emocional, sino es una decisión espiritual. Etán canta en medio de la incertidumbre, adora a Dios en medio de tus momentos de crisis. Y ¿sabes qué? La fidelidad de Dios es el ancla de tu vida. El viento cambia, pero el ancla permanece. Su fidelidad no depende de tus resultados, ni de tus emociones, ni de tus muchas labores. Tú y yo cambiamos. Dios no cambia. Dios no cambia de opinión sobre ti, aunque muchas veces tú y yo cambiamos de ánimo con Él. Me escribió en esta semana una mujer sobreviviente de cáncer y me dijo que
nunca sintió que Dios la abandonara, sino que sintió que Dios la estaba puliendo desde adentro. Y cada mañana se repetía: su fidelidad no empezó en mí, ni terminará aquí. Y ese es el corazón del Salmo 89, versos del 1 al 13. Aunque el mar ruja, aunque la tierra tiemble, aunque estés pasando por una enfermedad, la fidelidad de Dios sigue siendo tu ancla, sigue siendo el ritmo más constante del universo. Así que recuerda las maravillas de Dios, recuerda los pactos de Dios, recuerda sus promesas, pero sobre todo, recuerda la fidelidad de Dios. Y ahora leamos Proverbios capítulo 13, versos del 15 al 16. Una persona de buen juicio es respetada. Una persona traicionera va directo a la destrucción. Las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Estos proverbios contrastan dos caminos muy marcados: el de la sabiduría, el buen juicio y el conocimiento, y el de la necedad, la traición y el exhibicionismo. Lo primero, en el verso 15, la Biblia nos habla del buen juicio, que implica entendimiento, sabiduría, discernimiento. No es solo ser inteligente, es saber cómo vivir sabiamente ante los ojos de Dios y también ante los ojos de las personas. Es que el favor no se compra, se siembra con decisiones sabias. Y el verso 16 nos hablan sobre el sabio que actúa con conocimiento. No solo piensa, ejecuta bien, mientras que el necio decide literalmente. Entonces, este proverbio nos enseña que el buen juicio abre puertas donde otros golpean paredes. Antes de tomar una decisión, pregúntate: ¿esto que voy a hacer honra a Dios? ¿Es sabio o solo me estoy dejando guiar por mis emociones? ¿Esto que voy a hacer me trae paz a largo plazo o es algo que me da alegría temporal? Ahora, hay muchos que confunden autenticidad con imprudencia, pero el sabio piensa qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. El necio no se guarda nada, incluso si daña, habla. El sabio es como un cirujano, tiene un bisturí, pero no lo usa sin anestesia. El necio es como alguien que tiene un machete y corta sin pensar. Te cuento algo. Un empresario rechazó una propuesta millonaria porque implicaba falsear documentos. Otro aceptó. Años después, el primero lidera una empresa ética, estable, y el segundo terminó en prisión. Ambos conocían la oportunidad, pero solo uno caminó en el buen juicio. Pidámosle siempre a Dios que nos enseñe a caminar con juicio, con prudencia, con fe, para encontrar el favor que viene de vivir conforme a su corazón. Y así llegamos a nuestro 110K y ahora te invito a escuchar el testimonio de Mónica Flores desde Guanajuato, México. Hola Wendy, hola íntimos, un gusto saludarlos el día de hoy y poderles dar mi testimonio. Yo soy Mónica Flores, soy de Guanajuato, México y pues les cuento, yo soy católica desde pequeña. Aunque nunca había tenido este acercamiento con Dios de estar con Él escuchando día a día su palabra. Fui de las personas que lo buscaba cuando me sentía ya ahogada y esta última ocasión lo busqué porque estaba en una relación que no me sentía plena, no me sentía valorada, no me sentía suficiente para esta persona. Entonces fue cuando decidí dejarle pues esto en manos de Dios. Quería buscar su presencia, o sea, que me diera una plenitud de estar feliz conmigo misma, de no llorarle a una persona que pues no te toma en serio. El caso es que en esos días en TikTok recomendaban tu podcast y lo empecé a escuchar desde el día 1 de enero. Y pues es tanta la maravilla y grandeza de Dios que a pesar de que voy desfasada todavía con las fechas, la promesa siempre tenía un mensaje para mí. Entonces en las promesas que orábamos porque Dios nos diera letreros de gracia y es donde me di cuenta que Dios tiene muchísimas bendiciones para nosotros. Hace 3 años yo hice mi proceso de visa, me la negaron, lloré en ese momento y dejé las cosas en manos de Dios, lo dejé así
Entonces el 4 de marzo de este año volví a tener mi cita, pues justo empecé a escuchar este podcast pues un mes antes. Y nos mencionabas el Salmo 126 que dice: los que siembran con lágrimas cosechan con gritos de alegría. Yo tenía esa fe puesta en Dios que sí se me daría. Se llegó el día de mi entrevista y ese día la promesa que escuché fue la del día 1 de febrero. Dios pelea por mí mientras yo aprendo a confiar. Y ese día Moisés nos dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observando cómo el Señor los rescatará hoy. Se me quiebra la voz, Wendy, porque recuerdo que hace 3 años pues estaba pasando por una situación pues también difícil emocionalmente, de trabajo, no me dieron la visa. Y esta vez pues justo un mes antes de mi cita empecé a escuchar tu podcast y sentí tanto la presencia de Dios a diferencia de esa ocasión. Esta vez escuché el podcast antes de ir a la cita y pues como te comento, o sea, me decía Dios: confía y aprende a confiar. No sentí nervios, hasta estando ya a la hora de la entrevista con el cónsul, sí sentí un nerviosito, y me preguntaron mucho que ni siquiera sentí que habían sido tantas preguntas hasta que salí. El cónsul me dijo: tu cita es aprobada, y salí ahora y llorando, pero de felicidad, dándole toda la gloria a Dios y la gracia de que estuvo conmigo en todo momento. Y pues ya tenía prometido darte este testimonio de que si confiamos en Dios, todo es posible. Y justo el día 20 de marzo también fue la cita de mi mamá. También le puse a Dios en sus manos a mi mamá y oré para que también se la dieran. También se la dieron y pues ya me llegó mi visa. Entonces quería darte testimonio mío y pues de mi mamá. A pesar de que hubo unos errores en su registro, pues se la dieron. Y pues gracias, Wendy. Todo esto es gloria a Dios. Por sus letreros de gracia que pues nos pone en el camino a pesar de las circunstancias que pasamos y que a veces nos enfocamos solo en lo malo. Doy gracias también por ti, Wendy, porque te puso en nuestros caminos y hablas a través de él. Gracias por todo lo que haces. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a todos los íntimos. Mi querida Mónica, gracias por abrirnos el corazón, por dejarnos caminar contigo y por tener ese pedacito de tu historia. Me quedé pensando en esto que decías, que tú buscabas a Dios cuando ya te sentías ahogada. Y mira lo que Dios hizo. Él te encontró justo ahí, en ese dolor, en esa relación que no te daba lo que tú te merecías. Y yo creo que usó ese quebranto de tu corazón para acercarte a Él de una manera que nunca antes habías experimentado. Eso es gracia, eso es favor de Dios, esa es su bondad. Y eso es exactamente lo que pedimos cuando oramos por promesas. Y esa visa, Mónica, 3 años esperando. Yo creo que el 4 de marzo va a ser inolvidable para ti, justo que tú empezaste a escuchar la palabra de Dios cada día y Dios hablando a tu corazón. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, verso 11, dice que Dios hace todo hermoso en su tiempo. Él nunca llega tarde, Él siempre llega en el momento exacto. Mira, a mí me tocó presentarme a la visa 7 veces y la 7ª fue la vencida. Yo creo que esto ha llegado a ti en el momento oportuno. Estoy segura de que será el inicio de algo nuevo, de algo mejor para ti. Sigue avanzando, sigue creyendo, porque los tiempos de Dios son perfectos. Y felicidades también para tu mami que ya tiene la visa. Ahora, pedirle provisión a Dios para que viajen juntas. Y quiero que recuerden que Dios no hace milagros incompletos. Él todo lo que hace es perfecto y hermoso en su tiempo. Así que disfruten esas visas. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Paulenia de Sousa. Hola Wendy, Dios te bendiga. Bueno, quiero darte primeramente las gracias porque ha sido de gran bendición a mi vida desde que descubrí este maravilloso podcast. He afianzado día a día mi amistad con el Señor. Pero el motivo de esta nota de voz es porque quiero dar testimonio de mi milagro. Trataré de resumirlo lo más que pueda. Bueno, primeramente mi deseo, uno de mis anhelos más grandes que tenía en el corazón era que me pidieran matrimonio, tener una persona en mi lado increíble, un hombre de Dios, un hombre con valores, tal cual. Yo fui muy detallista con el Señor y el Señor me lo concedió, conocer a mi pareja.
Bueno, ya después que lo conocí, nos hicimos novios, le pedía y le clamaba al Señor, Señor, yo quiero honrarte con mi vida, con mis actos y con mi relación. Día a día hice incluso un ayuno, o sea, eso lo pedía diariamente. Señor, quiero honrarte con mi relación y quiero unirme en matrimonio con mi pareja. Quiero, por favor, que pongas en su corazón la disposición y la convicción de pedirme matrimonio. Pues el Señor, lo que no había hecho en toda mi vida, no lo había pedido, simplemente yo decidí soltar, lo hizo de una manera increíble y de allá para allá. Me pidieron matrimonio aproximadamente hace como un mes y el Señor obró de manera milagrosa. Ya ahorita te habla una Paulina totalmente casada para la gloria de Dios. Yo decidí honrar y glorificar en mi boda al Señor con todo, alabándolo a Él. Incluso tuve adoración, alabanza, lo hicieron los pastores de mi iglesia, pero wow, fue increíble el poder del Señor y el milagro tan increíble, porque claro, ya me habían pedido matrimonio, ok, ahora la boda, había una documentación legal que no permitía que lo hiciéramos en el momento en que queríamos porque ya nos vamos de viaje, ya casi. Entonces, bueno, nada, de manera milagrosa, mis pastores accedieron a casarnos. Entonces, bueno, para la gloria de Dios, tuve la provisión extraordinaria. El Señor, yo esperaba un dinero para principios de año, no lo tenía. Después entendí que simplemente este era el momento. El Señor nos proveyó todo el dinero para la boda y nos casaron. Fue una boda espectacular donde se movió el Espíritu Santo, increíble, todo el mundo lloró, fue algo hermoso, increíble. Pero bueno, no gastamos nada de nuestros ahorros. El Señor proveyó absolutamente todo y no obstante con eso, luego que nos casamos, vemos los regalos de nuestra boda y increíblemente el Señor nos pagó absolutamente la boda. Todo lo que gastamos, todo ese dinero extra que llegó a nuestras manos para pagar la boda, el Señor nos los dio, nos los devolvió y aún más. No solamente eso, sino que el Señor estaba preparando todo el terreno. Antes de eso, antes de la pedida de mano y todo eso, nos dio la luna de miel. Ya casi nos vamos para Estados Unidos, un viaje soñado que tenía desde niña. Y bueno, tan solo son milagros tras milagros. Si me pongo a contarles todos los milagros, creo que pasaría aquí todo el día. Pero sí, solamente quiero decirles que confíen en el Señor plenamente. Aférrense a Él y simplemente suelten, porque si está en los planes del Señor, se va a dar, porque así es, porque hecho está en su nombre. Y tenía en mi corazón eso, dar testimonio de mi milagro tan maravilloso. Y sí pasa. Pasó, el Señor proveyó, nos pagó la boda, nos las volvió a dar. Increíble. Y ahora, bueno, nos estamos preparando para nuestra luna de miel en Estados Unidos, en nombre de Dios. Un abrazo, mi querida familia de íntimos, y un abrazo, Wendy. Que Dios te bendiga siempre. Mi querida Paulenia, gracias por contarnos tu testimonio. Tu historia no solo habla de amor, habla de obediencia, de rendición, de una fe genuina, porque no se trata solo de recibir, se trata de confiar, incluso cuando no ves cómo. Me encanta lo que dijiste, que decidiste honrar a Dios con tu relación. Yo creo que ahí comenzó todo, porque hoy estás viviendo una respuesta de tus oraciones y también estás caminando en responsabilidad, porque seguir construyendo un matrimonio donde Dios es el centro no solo va a traer a ti momentos hermosos, sino también vas a saber que Dios es el fundamento en todos tus procesos. Quiero que disfrutes ese regalo tan grande que Dios te da y que no olvides que el mayor milagro no ha sido la boda, ha sido la transformación de tu corazón y del de tu esposo para confiar en Dios. Y quiero decirle a todos los íntimos, si hay algo que ustedes están esperando, suéltenlo en las manos de Dios. No desde la resignación, sino desde la confianza. Porque cuando está dentro de los planes de Dios, no solo sucede mejor de lo que tú te imaginaste. Quiero regalarles el Salmo 37, verso 4, que dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Sabes qué? Dios no es deudor de nadie. ¿Qué te parece si oramos juntos? Señor, enséñanos a confiar en tus tiempos, a rendirte nuestros deseos,
a honrarte en cada decisión. Sorpréndenos con tu fidelidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora quiero compartirte el testimonio de Katy Valle. Ella es una mujer que comenzó a leer con nosotros la Biblia en un año. Ella misma dice que nunca pensó en algún momento que daría un testimonio, pero la palabra de Dios comenzó a transformarla desde adentro hacia afuera. No fue algo externo, algo que fuera visible, sino en su actitud, en su manera de responder, en su paciencia, en su forma de vivir. Su familia lo notó. Sus papás veían cómo ella pasaba tiempo leyendo la Biblia, tratando de entenderla, de practicarla, de vivirla. Y aún ese cambio era evidente, era positivo, muchas veces fue incomprendido. Le decían que estaba exagerando, que se estaba obsesionando con la Biblia. Pero Katy no dejó de hacer lo que sabía que estaba bien. Seguía buscando a Dios. Su hermana atravesaba por una situación difícil de salud y durante mucho tiempo convulsionaba sin que los médicos pudieran dar un diagnóstico claro, hasta que finalmente se confirmó que tenía epilepsia. En medio de esa incertidumbre, Katy insistía una y otra vez con lo mismo: acercarse a Dios, leerles la Biblia, les hablaba de Dios, oraba por ellos. A veces le escuchaban, a veces no. Muchas veces ella fue ignorada, pero ella no dejó de sembrar la palabra de Dios. Cada vez que leía la Biblia, su oración era la misma: Dios, por favor, entra en el corazón de mis papás, ablanda su corazón, habita en su mente, y aunque no me escuchen a mí, que te escuchen a ti. Con el tiempo, Katy se mudó a otra ciudad, ya no vivía con ellos, pero su hábito no cambió: hablar con Dios todo el tiempo. Cada visita a la casa de sus papás iba acompañada de una oración silenciosa. Señor, yo sé que tú puedes cambiar sus corazones. Yo sé que tú te inclinas a escucharlos. Ayúdales a soltarte todo en tus manos. ¿Y saben qué? La semana pasada ocurrió algo. Su mamá se le acercó a Katy y le dijo algo que jamás olvidará. Hija, ya leo la Biblia. Le contó que junto con su papá se reúnen ciertos días para leerla juntos y que ahora entienden un poco más y que algo ha cambiado en ellos. Katy se contuvo para no llorar en ese momento, pero en su corazón se arrodilló y dijo: gracias, Señor, porque sé que tú me escuchaste. Y ella nos cuenta su testimonio porque ella es una hija que continuó creyendo aun cuando su familia cuestionaba su fe. Y al final esa semilla dio fruto en el corazón de sus padres. Katy quiere animarte a creer que Dios puede obrar en tu familia, incluso en esas personas que tú dicen, pero esta es muy incrédula, difícil que llegue a la palabra de Dios. Tú no sabes lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de una persona. Tú solamente ora por esos familiares tuyos y en su tiempo, uno a uno, irán llegando a la presencia de Dios. Katy, gracias por no rendirte cuando parecía que nadie te escuchaba. Gracias por creer cuando te dijeron que estabas exagerando. Gracias por entender que la palabra de Dios no se impone, se vive. Y que cuando la palabra de Dios está cambiando tu vida, tú eres de testimonio. Y eso habla por sí solo. Tu testimonio nos recuerda algo poderoso. Las oraciones que parecen silenciosas son muchas veces las que Dios está trabajando con más profundidad. Gracias por todo lo que sembraste en tu familia. Hoy puedes ver fruto de eso. ¿Y sabes qué? Los vas a encontrar en el cielo. Gracias por ser parte de esta comunidad de íntimos que cree, que ora, que escucha la palabra de Dios y que la ama profundamente. Muchas gracias. Y hoy quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Adriana Ceticase, a María Olmedo. Dios te bendiga. Melody Vázquez García. Muchas bendiciones también para Sandra Joana Ayala. Bendiciones para Wanda Rodríguez, para Perlasca González, Alexis Viridiana, Ana Liliana Cigarroa. Bendiciones para Ana Karina Calderón. Y también a mis corazones generosos del canal de YouTube. Gracias a Claudia Blair, a Merry González y a Verónica González. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Efesios capítulo 2, verso 10, que dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo
atrás. Y eso es lo que somos, la obra maestra de Dios. Dios no se equivoca. Dios sabe lo que hace y para Él somos su obra maestra. Quiero que sepan también que ustedes estarán en mis oraciones. Y así llegamos a los primeros 110K. Estoy feliz que hemos llegado y nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios, con más de su presencia y con muchos más testimonios, porque yo estoy segura que el próximo en contar su testimonio vas a ser tú. Que Dios los bendiga y que tengan un día lleno de luz, lleno de paz y lleno de la bendición de Dios. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.